mis hermanos, mis hermanas tengan esa oportunidad, porque qué hermoso es dedicarle tiempo, meditar y venir aquí, Señor, a traer tu palabra. Y saber que no estamos solos, que tenemos tu respaldo, porque tú nos amas y porque quieres que nosotros seamos unos hijos verdaderos, adoradores, obedientes y seguidores de tu palabra. Dice, y porque tuyo es el reino, yo le hago y digo, tuyo es el poder y tuya es la gracia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sabemos que todo viene de ti, que nada podemos hacer sin tu consentimiento, Señor. E inclusive hasta las personas que están en el mundo, Señor. Nada se mueve sin tu voluntad, Señor. Bendito y alabado eres tú, Señor Dios, poderoso y glorioso. Amén. Entonces, vamos a hablar sobre la tentación, las tentaciones, porque las tentaciones es como la antesala para nosotros llegar al pecado. El origen etimológico de la palabra tentación viene del hebreo, viene de una palabra que es masat, se escribe con doble S y con H final, masat, que quiere decir prueba y dificultad. Pero también viene del griego y se divide en dos partecitas que dice peirazo con Z y tilde en la A, peirazo, que quiere decir tentado, pero también viene otra palabra que dice peirasmos, que quiere decir prueba. Entonces mira que esa palabra tentación, según su origen, tiene como dos conceptos. Porque nosotros a veces hablamos de definiciones, pero no son definiciones. La definición es algo más cerrado, mientras que el concepto es abierto. Y solo Dios tiene el conocimiento y la verdad. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es la prueba y lo que es la tentación. Cuando nosotros hablamos de la tentación, ¿quién es el que hace que nosotros caigamos en tentación? Satanás. El enemigo, sí, Satanás. Entonces, ¿y qué pasa entonces cuando Satanás nos lleva o nos coloca? Aunque más adelante vamos a mirar algo, porque la tentación en sí no es pecado como tal. El problema de la tentación es que dejarnos llevar. Esto tiene que ver más adelante con algo que nosotros hemos escuchado, que es la concupiscencia. Entonces van muy pegados de la mano la tentación con la concupiscencia. Yo creo que es un término que nosotros ya hemos escuchado aquí a través de las prédicas del pastor. Yo solamente traigo una enseñanza, yo todavía no tengo como ese nivel de predicadora, pero pues trato como que las cosas que el Señor me ha dado para que traiga acá, pues que nos queden como muy precisos, sí, pero de acuerdo a la palabra, eso sí. Entonces, pero la prueba sí vienen de quién? Del Señor. Del Señor. Porque esto tiene que ver también porque las pruebas nos llevan a reafirmar nuestro carácter. Nuestro carácter es nuestra forma de ser. Porque también ahí hay otros elementos, pero nos vamos a centrar en lo que es la tentación y cómo podemos, a través de Dios, de su Hijo amado y del Espíritu Santo, poder vencer no dejarnos llevar de las tentaciones y saber resistir las pruebas. El Señor me ponía como a meditar, es que están muy unidas, porque cuando yo tengo una tentación, entonces ahí entra en juego la prueba de resistencia. Y yo decía, ¿por qué algunas personas le hacen un examen de resistencia cuando tienen problemas de salud? Porque ellos quieren medir qué tanta capacidad tiene la persona para resistir, especialmente el corazón, ¿cierto? El corazón. Entonces, y así mismo, pues dar un diagnóstico.
o al menos dar unas recomendaciones, porque las enfermedades a veces son más de manejo que de medicina, y si nosotros tenemos a nuestro doctor, pues tomamos médico de médicos y sanadores. Y nuestra medicina. Entonces vamos a ver unos conceptos. Dice la tentación, a través de la tentación. La tentación es cualquier circunstancia que tenga que enfrentar una persona y que implique una prueba de su carácter. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en tentación? Muchas. ¿Cierto? Se puede decir que para el ser humano en general, siempre estamos afrontando situaciones. Siempre vamos y estaremos afrontando situaciones. Y que cuando habla del carácter, que el carácter tiene que ver con la personalidad, entonces es cuando yo tengo que, esas emociones las tengo que frenar. Me llevan, la ira me puede llevar a muchas cosas, situaciones bien difíciles. Entonces, ¿y quién es el que hace que a nosotros nos dé mal genio? A veces el disparador puede ser un granito de arena, pero como ahí está esa persona que quiere que nosotros nos apartemos de Dios, entonces es cuando nos hace explotar de determinada manera. Entonces por eso, ¿y qué hago yo? ¿O qué hace una persona cuando se siente, cuando ya tenemos un conocimiento humano y un conocimiento divino? Cuando es humano, nosotros sabemos que en cada ira que nosotros no la sepamos elaborar, podemos desarrollar cualquier enfermedad. Por eso es importante. Y nosotros sabemos a nivel espiritual que si nosotros no sabemos manejar la ira, nos puede llevar a apartarnos de Dios definitivamente. Porque mira que cuando se maneja, uno maneja lo que tiene que ver con las situaciones de conflicto. Una persona es tan grande esa emoción que lo llega a enceguecer. Cuando él comete un delito que llega a matar a otra persona con ira, él en ese momento no es consciente. No es consciente, pero sí tiene que pagar, y de todas maneras cometió un pecado, que fue quitarle la vida a un ser humano. Porque el único que tiene la potestad. Por eso nosotros a veces que las personas dicen cuando hay un enfermo entre comillas terminal, porque sabemos que para Dios no hay ninguna enfermedad sin cura. Sí, para Dios todo es posible, pero pues como nosotros todavía estamos un poco cortos en nuestra fe. Exacto. Entonces, la gente dice, ay, oren para que el Señor se los lleve. Yo les digo, no, por favor, para que el Señor se los lleve, no, para que el Señor tenga misericordia y haga de él la santa voluntad. Porque veíamos el caso de un niño que estaba, y la mamita como que decía, no, yo ya estoy conforme, yo ya estoy aceptando, y como quien dice, y le pido al Señor que se los lleve. Entonces yo le decía, no, mamita, no, uno nunca le debe decir al Señor que se lleve a un enfermo, por más y es un niño, sino decirle, Señor, tenga misericordia de mi hijo. Haz tu voluntad. Sí, y haz tu santa voluntad. Sí. Y el niño, después de estar tan grave, después lo sacaron de la UCI, bien grave, un niño de cáncer. Lo sacaron de la UCI, lo mandaron a piso, y me comentaban que ya está en Timaná, porque él es de Timaná. Entonces miren, y eso para la gloria y honra de Dios. Entonces yo digo, estas son las cosas que uno no puede decirle a otra persona cuando sí está grave. Pero entonces, no, Señor, no me lo lleve, no, Señor, tenga misericordia. Pero exacto, mire, el Señor, yo les digo allá a las señoras cuando van, le digo, el Señor, yo les digo, no crean en el diagnóstico del médico, porque Dios es el que tiene. Amén. Yo les digo a ellas, y siempre estén de la mano del Señor, porque una vez no tiene como ese tiempo de poderles hablar más, pero yo sí les digo, el Señor, para el Señor nada es imposible. Y el Señor, pero tenemos que creer en Él, solo en Él. Yo solamente le digo así, solo en Él, solo en Él. Estemos de la mano del Señor, y el Señor es grande y misericordioso. Sí, que eso es lo único que uno en ese momento que van allá, uno les puede decir a las mamitas o a las personas que
a los familiares, sí. La familia. Entonces decíamos, esas pruebas son las que me llevan a reafirmar mis emociones, porque el carácter está conformado por las emociones, por los sentimientos, por las aptitudes y actitudes. Las mismas pasiones. Exacto, sí, lo que tiene que ver con todos los sentimientos, los sentimientos. Dice, también se usa para referirse la prueba a una circunstancia que puede fortalecer el carácter. Dice, la tentación es la acción, estamos mirando algunos conceptos. La tentación es la acción de inducir a una persona a hacer el mal. Entonces, aquí ya la tenemos más, no como prueba, sino como tentación. Antes mirábamos cuando nos ayuda a resistir, a negarnos a veces a muchas cosas, como el caso del amor de Dios, que si nosotros amamos a Dios, tenemos que renunciar, y ese amor que podemos sentir por una persona, lo podemos resistir, porque es más grande el amor de Dios para podernos, sí. En el caso de una pareja que, no sé si yo les conté, que se iba a casar una creyente con un inconverso, y ella fue y le dijo al pastor, y el pastor le dijo, pues si usted cree que lo ama tanto y que pues, cásese, porque yo creo que más le puedo decir, si esa es su decisión. Pero ella después volvió llorando y le dijo, no, le dijo, ¿y ahora por qué lloras? Entonces ella le dijo, no, porque es más grande el amor que yo siento por Dios que el que siento por mi novio, y he terminado con él. Entonces ahí también hay una prueba de resistencia frente al amor de Dios. Cuando nosotros hablamos de los temas de Dios, es todo como, por eso la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se relaciona. Uno a veces no puede tomar como aislado algo, porque todo está relacionado. Así es. Entonces, el amor, la obediencia tienen que ver mucho también con las tentaciones. Entonces aquí dice que nos lleva a hacer el mal, como que nos incita, nos instiga a influir. Y como ejemplo tenemos el pasaje bíblico de Eva, que todos lo conocemos. ¿Qué pasó con Eva frente a la tentación? Se dejó llevar, Se dejó llevar, ¿cierto? Pero ahí en quién recaía realmente, Adán. en Adán. A ver. Vamos a mirar aquí tres elementos. ¿Cuál es la tentación? La tentación es el deseo. Es el deseo, como por eso hablábamos de la concupiscencia, porque la concupiscencia es ese deseo desenfrenado que hay, apasionado, pero hacia la maldad, que nos lleva a hacer las cosas, y que si nosotros no tenemos control y dominio de nosotros, a veces decimos como que inconscientemente caemos en las cosas. Deseo desmedido. Deseo desmedido, exacto, apasionado por algo, pero no por algo nuevo, porque la concupiscencia siempre tiene que ver con el pecado del hombre, con el pecado del hombre. Entonces, es el deseo. Entonces tenemos la tentación, tenemos el tentador, y tenemos a quién, a la persona que es Tentada. Ahí entonces Eva era quién, La tentada. era claro el sujeto, la persona, y la serpiente que era, El tentador. Satanás. ¿sí? Bueno, representaba a Satanás, ¿cierto? Satanás, porque él se aprovechó de la debilidad. Pero ¿qué pasó en Eva? De ahí es donde vamos a ver los deseos de Eva. Miramos el pasaje de eso viene en Génesis. Dice el capítulo 3, desobediencia de Dios. ¿Sí? Pero donde ella le contesta, La serpiente. Pero la Sí. serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios ha hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente,
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Menos pero eso. del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Exacto. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo lo que es el bien y el mal. Exacto, hagamos ahí. Entonces, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Que si comía el fruto, ¿qué? Iban a ser como Dios. Que iban a ser como Dios. Y ahí, ¿cuál entonces el deseo de, cuál fue Se le la abrió tentación? la boca. Ella, exacto, que ella quería ser como Dios, como Dios. O sea, como una ambición. La ambición nos lleva, La ambición rompió el saco. exacto, dice el adagio popular, ¿cierto? Lo que le pasó a Satanás cuando era ángel. Exacto, también. Satanás quería ser como Dios y entonces fue cuando lo llevó, Dios permitió que el Espíritu Santo lo llevara en situaciones de tentación. Leamos el siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como. Exacto. Entonces mira que la serpiente representa a Satanás, porque él es el que nos lleva a cometer. Exacto. Pero en nosotros está, y ahí es donde viene la prueba, ahí es donde nosotros podemos decir, tenemos una tentación, pero sabemos que podemos resistirla, porque nosotros sabemos que el Señor nos pone pruebas, el Señor no nos pone las tentaciones porque Él no tienta, la palabra dice Él no tienta a nadie, porque Él es un Dios perfecto, justo, pero sí permite Tengamos esas pruebas. que tengamos esas tentaciones, porque esas tentaciones nosotros las convertimos en pruebas para no dejarnos arrastrar, para no dejarnos llevar hacia el pecado, que es lo que es. Entonces, pero todo radica no en Satanás, sino en el corazón de nosotros, en el corazón de nosotros radica. Entonces ahí es donde tenemos que, por un lado, ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que estar pegados de la mano de Dios, firmes, perseverar en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios a través de su palabra, porque inclusive cuando vienen esas tentaciones por fuertes, y yo creo que nos ha pasado, sobre todo los pensamientos, uno tiene que, es una lucha, y aquí lo dice. Entonces tenemos que decir, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, porque escrito está, que es más fuerte que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros podemos tener esa resistencia, poder resistir a esa tentación. Ser obedientes a la palabra. Es ser obedientes a la palabra. Y desde luego amar a Dios, porque si nosotros no amamos a Dios, pues estamos... En el Nuevo Testamento la tentación tiene que ver en general con cualquier situación que podrían debilitar la comunión. Esto ya concluyendo esa partecita, que tienen que ver con la relación con Dios, pero en los hijos de Dios. Pues porque nosotros ya conocemos la palabra, porque nosotros somos considerados hijos de Dios, ¿cierto? Nosotros los que estamos aquí, queremos no, ya somos hijos de Dios. Entonces tenemos que estar siempre bajo la protección y la presencia. En la palabra fundamentados en ellos. Pero que tenemos que resistir pacientemente para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. Ahí es cuando tenemos que, Señor, ¿cuáles son mis debilidades? Y las debilidades son siempre frente al carácter, el mal genio, ¿cierto? Es como, nosotros a veces nos ponemos bravos por nada. Yo les decía a veces a los jóvenes y a los adolescentes, pero porque los han encasillado, que son rebeldes sin causa. Les da mal genio por todo, no quieren hacer nada, no les gusta nada. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Está
alejados de Dios. Alejados de Dios. Sí. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, y inclusive uno cuando a veces hay situaciones, como decíamos antes, una palabra que le digan, entonces uno como que empieza su corazón, sí, su mente y su corazón, ahí como a tener una crisis. Se va subiendo el Y entonces, entonces depende, por eso digo, depende el autocontrol, el equilibrio, porque eso también tiene que creer un equilibrio emocional, que uno tenga para decir, Señor, eso no me puede afectar, esa persona no me saludó, yo no tengo por qué dejarme afectar, esa persona en el pasado me hizo esto, pero eso fue mi pasado, eso no me tiene por qué afectar, no tengo, ¿por qué? Porque eso me va llevando y me va llevando. Si yo le doy rienda suelta a mis emociones, a mis pensamientos, pues termino haciendo lo que a Dios no le gusta, ¿cierto? Que es desobedecer y es actuar en contra de su voluntad o de su palabra. Exacto, y la relación se va debilitando cada día, y entonces es cuando nosotros ya no queremos saber nada de Dios. Entonces cuando nosotros no queremos leer la palabra, porque eso no tiene ningún significado, eso ni es, y más si tenemos alguna influencia del medio del mundo, entonces pues ahí todo va como atenuando, va creciendo, y esa persona pues cada vez se va alejando de Dios. Dice, por eso nosotros los cristianos podemos tener por gozo cuando estemos en diversas pruebas. O sea, pruebas, sobre todo una vez es porque como una es, por ahí decía materialista, en el sentido de que todo lo ve desde lo material, ¿cierto? Las pruebas económicas, ¿cómo afectan al ser humano? Sí. Entonces yo digo, nosotros no hemos aprendido, y yo lo digo por experiencia propia, no hemos aprendido a depender de Dios. Todavía dependemos más de los ahorritos que tengamos por ahí que de la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros debemos decir, y leí algo, ¿no? Que el dinero también hay que influir, porque si lo guardamos, entonces no nos llega. Todo es, digamos, fluctuante, no un círculo vicioso, sino fluctuante. Si yo tengo amarrado algo, y nosotros lo hemos tenido por experiencia en el voluntariado. En el voluntariado de lo que nos llega, nosotros decimos, no, que los vamos aquí a acumular. Si en la medida en que nosotros damos, así mismo nos va llegando, y es la verdad, el Señor nos ha bendecido. El Señor nos ha bendecido, y a veces decimos, cuando participaba, yo participé, pero ya tomé una decisión de que yo no volvía a participar en las cuestiones de Navidad. Y a veces decíamos, no, la señora que nos daba tanto ya no puede dar, ya no puede dar. Entonces uno empieza, pero como eso sí, nuestra presidenta tiene una actitud de que ella dice no. Nosotros trabajamos por amor de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta, ella también es creyente, y la gloria de Dios se manifiesta y las cosas llegan y todo se da. Así no sea, porque sabemos que las cosas de Navidad, eso no es que le agrade a Dios. Pero como Dios permite, ahí es donde nosotros, a veces Dios permite que las cosas se den. Sí, y más nosotros sabemos que lo lícito no siempre es todo lo que le agrada a Dios. Alguien me decía cuando yo tomé la decisión, y eso también fue algo, yo tomé la decisión que si a mí no me aceptaban en el voluntariado sin participar en nada de la Navidad, yo me retiraba del voluntariado, porque yo he entendido que es más importante estar con Dios que estar en las cosas del mundo. Amén. Entonces mira que esas también son tentaciones. En ese momento para mí fue una tentación. ¿Estoy allá o estoy acá? Pero yo ya he entendido, gracias al Señor y al Espíritu Santo, que en la medida, no es que uno lo vaya, no, uno en la medida en que va conociendo a Dios, profundizando y amando a Dios, uno se va desprendiendo fácilmente. Para mí era duro, y yo me acordaba del pasaje de que lloraba y lloraba, yo derramé lágrimas también, porque yo amo lo que hago, que es servir sin ningún interés. Entonces para mí eso era difícil, pero yo dije, Señor, pues me tendrá cosas nuevas. Y eso mismo me dijo la presidenta, traerá cosas nuevas. Pero las cosas cambiaron, y yo solamente
he pensado, y el Señor me dirá, si a mí me vuelven a decir algo, yo simplemente paso la carta de renuncia. Y no, sí, y ya, y punto. Pero eso ya lo he ido claro, para mí fue duro. Yo le decía, Señor, si eso es lo que tú quieres, pues sí, Señor, porque es tu voluntad. Y claro, tuve unos días tristes, unos días preocupados, pero yo dije, eso tampoco me tiene por qué preocupar. Y esas son las pruebas, mira, en la vida cotidiana, esas son las pruebas que el Señor le ponía a las personas, a sus hijos, a sus hijas. En el Evangelio de Mateo encontramos las pruebas que tuvo que pasar Jesús cuando fue tentado por Satanás. Sí. Quiero que la miremos así rápido en Mateo 4, del 1 al 11. A ver, ¿quién más? Miguelito quiere ayudarme ahí con la lectura. Mateo 4, del 1 al 11. La tentación de Jesús. Sí. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gracias. Entonces miramos ahí que pasó casi por todas, ¿cierto? Pero Dios permitió esas pruebas. Entonces no podemos decir que el hecho de que Dios permita que estemos en esas pruebas, en esa tentación, porque ahí sí Él estaba diciendo que le daba reino, riqueza, que le daba riqueza. ¿Qué más? Que si le adoraran, Él iba a ser más grande que Dios. Poder sobrenatural. Exacto. Pero, exacto, que si él se caía y el Señor, porque como también el demonio conoce la Biblia y él hablaba en términos, sí. Entonces nosotros por eso también tenemos que decirle al Señor el don de discernimiento, porque podemos nosotros a veces caer, sí. Y por eso es importante lo del pan nuestro de cada día, cuando dice, aléjanos, puede que no lo digamos textualmente, pero nosotros sí todos los días decirle, Señor, ayúdanos a soportar las pruebas, digamos, dando luz para las pruebas, pero por favor, ayúdanos a resistir las tentaciones. Porque no podemos decirle, aléjanos y ayúdanos a resistirlas, no podía ser. Porque las tentaciones el Señor permite que estén en nosotros, para probar nuestra fe. Claro, para que a través de ellas prueba la fe de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a mirar en Santiago 1:2. Ahí sí, por favor, vamos a todos. Santiago 1:2. Santiago 1:2, vamos a leer. Dice, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tengamos esas situaciones difíciles de enfermedad, de problemas en el hogar, de situaciones económicas, de problemas en el trabajo, de problemas en el colegio, de problemas en la empresa, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes? Entonces, cada vez que nosotros estemos en situaciones difíciles, entonces dice que como no nos aflijamos, sino que decirle: Señor, gracias porque con esta prueba yo pude superarla, gracias al conocimiento que yo tengo de ti y a esa ayuda permanente, porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Entonces, mire que ahí está la relación de nosotros con Dios. Y perdón, y todo es pasajero. Qué pena. Todo es pasajero. Y por eso nosotros no nos podemos aferrar a las cosas, porque cuando más nos aferramos, más vamos a sufrir, en el término de sí. Entonces, las cosas las tenemos que aceptar. Lo más difícil a veces es la partida de un ser querido, ¿cierto? Sí. Es doloroso y a veces nosotros sabemos cuando están enfermos que en cualquier momento el Señor puede tomar la decisión de llevárselo. Pero nosotros sabemos lo triste, sí, y a mí me ha pasado, es saber que si no se fueron en la presencia de Dios, entonces ahí Más sí. triste. Pero, Voy a decir una cosa. sí, Yo le he dicho a mis hijos que cuando estamos reunidos le digo, cuando yo me muera no van a llorar, sino darle gracias al Señor que me tuvo a mi mamá tantos años con vida, con salud. Gracias, Señor, porque se la lleva así. Pero Porque se la nada lleva de ella. llantos, nada de llantos. bueno, que si vamos a dar gracias al Señor para pero entonces, ¿qué sucede? Pues como nosotros también tenemos nuestro corazoncito también es de carne, entonces duele. Claro, hay que llorar, porque hay que elaborar ese duelo, pero decir: Señor, gracias. Y más la experiencia que yo tuve cuando partió mamá, que fue, digamos, como pues en esa época era uno de mis seres más queridos, porque yo todavía no había entrado en el evangelio. Para mí, mamá sufrió mucho. Para mí el dolor no era tanto que mamá se hubiese ido, sino el dolor de yo recibir todo ese dolor de mamá. Para mí eso era lo que más me dolía y a mí me costó mucho trabajo sacarlo de mi corazón. Hasta cuando llegué aquí, el Señor me pudo liberar. Porque es lo más duro. Yo decía: bueno, mamá se fue, mamá ya era una persona de años, pero poder uno saber que ni en las manos de los médicos, y yo acudía a todas partes, que el Señor me perdone porque yo también era una persona muy ansiosa y yo quería que las cosas se dieran rápido. Entonces yo a donde no iba. Pero y a mí inclusive me decían: no, que usted tiene que ir donde un psicólogo. Yo le decía: no. A pesar de que yo estaba en el mundo, yo decía: no, Señor. Y después yo decía: Señor, gracias. Pero a mí el dolor más grande fue el sufrimiento de mamá. Porque yo decía: Señor, ya las personas. Cuando una persona se va y no sufre, yo le digo: ay, dele gracias a Dios. Porque realmente no fue el sufrimiento, porque ver y vivir uno con una cerca, con un ser querido, enfermo, con dolores que no tienen como calmantes, ni siquiera los calmantes. Eso es terrible. Cuando ya se fue papá fue diferente, que fue en el año en que yo entré a la iglesia. Yo ya en ese año, entonces, cuando yo entré a la iglesia, yo empecé, mis emociones, mis sentimientos empezaron a manejarse de diferente manera. Porque ya la palabra, por eso la palabra es un alimento para la palabra escrita y la palabra hablada aquí a través de los pastores. Es un alimento para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Por eso es importante. Amén.
Ahora vamos a Santiago 12. Ahí mismo en ese mismo. 1:12. 1, 2. Sí. No, Sí, ese. señora, ahí mismo en Santiago 1, Ah, el mismo. sí, 12. de 12 a 10, Soportando las pruebas. soportando las pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La soporta. No. Como prueba, ¿no? Aquí la miramos como prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuál es la corona de vida? La vida eterna. la vida eterna. La vida eterna. Que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ustedes recuerdan que este versículo lo leímos el domingo pasado? Exacto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que estar bajo el amor de Dios. Bajo el amor de Dios. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Recuerda que lo decíamos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora vamos a explicar un poquito de esto. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, mira que esto me llamó bastante la atención para que si tenemos como subrayar o algo, dice, la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? El deseo desenfrenado hacia el mal. Hacia el mal. Sí. Porque, pues algunos lo inclinan más que todo hacia la parte sexual, pero no necesariamente, ¿no? Es hacia cualquier situación que me lleve al pecado. Entonces dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces ese deseo que ha concebido quiere decir que nosotros lo hayamos aceptado, me lleva al pecado. Al pecado. Da a luz es como que lo dejamos crecer, lo aceptamos como semilla y crece en nosotros y luego nos lleva al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. Entonces es algo que tenemos que nosotros tener mucho cuidado cuando llegan a nuestra mente y luego a nuestro corazón, porque todas las cosas llegan primero a nuestra mente y luego pasan al corazón si nosotros le damos cabida, si nosotros le permitimos. Y luego de estar en el corazón, pues ya vienen a tomar forma y ya entonces se pueden manifestar en pecado. Más adelante podemos mirar un ejemplo. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Cuando dice erréis hace relación a qué? No nos equivoquemos. Sí. No fallemos a la palabra. Sí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces por eso nosotros no podemos decir que las tentaciones Dios no las coloca. Del Padre dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de la luz y de las luces, ¿no? Porque Él es el que nos ilumina en todo momento, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre es el mismo, aquel hoy y siempre. Ese es el Señor nuestro Dios, nuestro Padre, Dios, gran Dios. Entonces dice, según lo que nosotros acabamos de leer, la tentación es el deseo por cosas incorrectas, cosas que Dios prohíbe en su palabra y que dañan nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros no podemos, es algo que no podemos separar, la mente, el espíritu, el cuerpo y el corazón.
y más cuando el cuerpo es el que es como el autor y consumador, porque a través de él es que se manifiesta el pecado, ¿no? Nosotros manifestamos el pecado. Por lo tanto, cuando somos tentados o sentimos el deseo por cosas dañinas, por eso debemos alejarnos de la tentación. Más adelante vamos a mirar de qué forma podemos, pues con la ayuda de Dios, porque eso es lo que Él requiere, que siempre estemos alejados del mal y cerca de la mano de Él. Hay tres características de estos versículos que acabamos de leer. Dice, la tentación no se origina en Dios, eso nos quede claro, porque las personas, yo creo que nosotros no, pero las personas, las inconversas o las que están alejadas de Dios, es que el Señor me mandó esta enfermedad, el Señor ¿qué otra expresión es que ellos no le escuchan? No me quiere, el Señor no me quiere y el Señor me mandó tales y tales cosas. Sin trabajo, quedó sin familia. Exacto, sí. El Señor, bueno, se llevó a X a 10 personas, puede ser el papá, la mamá, los hijos, etc. Entonces, vamos a revisar el versículo 1.13 que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, que eso lo tengamos nosotros claro, que la tentación no viene de Dios, no viene de Dios, porque Dios es un Dios perfecto. El hombre siempre culpa a otros por tentarlo y hacerlo pecar, que eso fue lo que hizo ¿quién? Adán. Adán le echó la culpa ¿a quién? A Eva, ¿cierto? Y resulta que juntos pecaron. Por eso hay un adagio que dice, y es cierto, que por lo menos cuando una persona aconseja a la otra, y después entonces va y dice, no, es que como fulano me aconsejó. Pero ahí es un ciego no puede llevar a otro ciego. Un ciego dice, por aquí no puede llevar a otro ciego. Por eso que sean unos consejeros en el mundo, no, porque si uno va a orientar, como a darle, más que aconsejar, es como decir, mire, en la palabra de Dios está escrito de tal manera. Si uno en un momento dado no tiene la palabra de Dios, entonces uno empieza a buscarla, porque todo se encuentra en la Biblia. En el manual de vida. En el manual de vida, en el diario vivir, que se tiene que convertir la palabra de Dios, en el diario vivir. Por eso es importante la lectura, el conocimiento, el entendimiento y desde luego el discernimiento. Dice que pecaron. Dios le preguntó a Adán qué había sucedido. Adán hizo lo que todos hacemos a veces, le echamos la culpa a los demás, ¿cierto? Sí. Dice, culpar a otros de lo que nosotros a veces hacemos simplemente porque la otra persona nos dice. Entonces ahí viene el discernimiento. Hay personas, en algunos casos, y eso sucede en el mundo de los negocios, ¿cierto? En el mundo, trasladémoslo allá porque también puede venir al mundo espiritual. Entonces, cuando se van a tomar las decisiones, ¿qué sucede? Pues hay un equipo de trabajo, ¿cierto? O a veces el jefe llama en forma individual, pero él también tiene que analizar cada una de las cosas. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Nosotros todo lo que nos llegue, tenemos que tener como especie de un tamiz, que es el don del discernimiento. ¿Será que eso sí me conviene? Y a nosotros nos ha dicho la palabra, y también a través de las prédicas acá, es que nosotros siempre debemos de ir primero ¿a quién? A Dios. Sí. A él, su aprobación. Exacto. Y nosotros hacemos lo contrario. Primero tomamos decisiones, primero hacemos cosas, y si las cosas nos salen mal, entonces le echamos la culpa a Dios. Que el Señor nos perdone, porque realmente estamos invirtiendo el proceso. Entonces, claro, él le echó la culpa, porque ¿a quién más Adán le echaba la culpa? Pues a Eva. ¿Y Eva le echó la culpa a quién? A la serpiente. A la serpiente. Y así sucesivamente, ¿no?
Entonces tenemos también que asumir nuestras responsabilidades, nuestras decisiones. Nuestra Que si pecamos tenemos que reconocer que somos pecadores y pedirle perdón a Dios. Exacto, y que si hemos ofendido, porque qué trabajo es a veces pedir disculpas. Y uno a veces lo hacía, pero no por amor. A mí nunca se me olvida una vez que yo viajaba y a mí me tocaba viajar, y lo digo porque son cosas que en el mundo suceden, pero ya uno después. Me hicieron subir en unas escaleras porque tenía que ir en ese bus. Yo estaba en San Luis y ya no bajé en una sola línea. Me hicieron subir en una banca donde casi no había puesto. Entonces empezaron a pelear conmigo. Yo le dije, por favor discúlpenme, pero yo no tengo la culpa de que me hayan hecho, pero yo como que no lo dije de corazón, sino de ver que todos me peleaban, pero yo decía, discúlpenme, pero es que yo no tengo la culpa que me hayan hecho subir en esta banca. Y yo no me puedo quedar porque imagínate. Si no me sienta rápido, arranca y te cae. Entonces yo decía, y uno, el orgullo, porque uno, todavía, yo creo que uno, eso es lo que nosotros tenemos que decir, Señor, limpia ese corazón. Yo decía, que como que uno decía, tener que viajar yo en este carro, tener que irme yo, pero eso también me enseñó a mí que no lo tenía que esperar ahí en la subcolombiana, sino que tenía que ir allá, madrugar más, e ir allá a San Pedro, a San Pedro no, ya como que había terminado. Plaza San Pedro. Sí, creo que era en la Plaza de San Pedro porque eso hace mucho tiempo. Entonces, ahí en lugar de uno pues decir, Señor, también si ve que en cada situación le trae a uno una enseñanza para mejorar. No la miremos siempre por el lado, digamos, negativo, sí, sino para mejorar. Y así es la vida espiritual, así es la vida con Dios. Que cuando Dios nos pone una prueba, es para que nosotros, sí, primero para que reafirmamos la fe en Él, el amor en Él, y que nosotros vayamos creciendo, que nosotros vayamos escalando, vayamos subiendo de nivel. Subiendo peldaños. Ninguno quiso asumir la responsabilidad de su pecado. Cuando negamos nuestra responsabilidad, lo que realmente estamos haciendo es culpar a Dios por lo que nos sucede. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Le echamos la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa. ¿Y quiénes somos los responsables? Nosotros. Nosotros. Vamos a darle un aplauso al Señor porque el Señor está en nuestro lugar. El Señor está aquí con nosotros. La segunda característica de esta partecita del Evangelio dice que la tentación se origina en los deseos del hombre. Cuando decimos los deseos del hombre son lo que la palabra dice concupiscencia, que viene, que sale de la carne, la vanagloria, sí, de los ojos, de la carne y la vanagloria. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez queremos tener más, queremos escalar más a veces en el poder, sí, en el poder, queremos a veces tener más cosas, entonces eso hace que realmente llegue a nuestra mente. Yo me ponía a analizar por lo menos lo que pasa a veces con los niños de los habitantes de Cali, que como ellos son limitados de tantas cosas, ¿qué pasa con ellos? Ellos por quitar unos tenis llegan hasta quitarle la vida a una persona. Y no solamente los habitantes de Cali, los ladrones. Los ladrones, claro que ellos ya es como una profesión de ellos porque ya no trabajan en forma individual, sino ya se han organizado. Pero eso viene de los deseos de poder, de ambición, de lujo a veces, de querer cada día más y más. Y encontramos por lo menos en los deseos de la carne la parte sexual, ¿sí? Porque
en este ámbito, muchas personas, no hablamos solamente de los hombres, sino de las mujeres, a veces como que no sacian. Ven el sexo no lo ven como algo natural, porque el hombre por naturaleza es un ser sexual, claro. Pero entonces está el otro extremo, que viene la lujuria, viene el adulterio, la fornicación, todas estas cosas. Entonces les parece fácil, y más la lascivia, sí, y les parece fácil porque también, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Que están alimentando estos deseos del mundo. Exacto, que es algo natural. Es algo natural, ellos lo ven como si es algo natural. En Santiago 14 vamos a volver a leer, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, esos deseos apasionados, es atraído y seducido. Entonces, en el 15, en el versículo 15, estamos repitiéndolo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. Estos versículos nos enseñan que la responsabilidad frente a la tentación es completamente del hombre. No podemos echarle la culpa a nadie, ni a mi mujer. Ahí hay cosas también muy delicadas, por lo menos a veces en relación de pareja, que no es tampoco la voluntad del hombre sobre la esposa, no, porque recuerden que también el Señor dice que las tienen que amar, las tienen que respetar, que es cuando llegan también a casos extremos, casos extremos en que también se ven violaciones dentro de la misma relación de pareja. Entonces mira que, y son los deseos con que llega esta persona a tomar posesión, a hacer que los demás hagan lo que ellos quieren. Dice, también nos enseña los siguientes pasos en la tentación y el pecado: la atracción de los deseos, lo que yo quiero. Nosotros a veces queremos y queremos y queremos, porque vivimos en una sociedad que nos está llenando, nos está alienando, nos está haciendo que por nuestros ojos, por nuestros oídos, por eso la televisión es buena, pero tampoco no es tan buena. Uno resulta comprando cosas que no necesita, gastando la plata en algo que realmente no debe ser. Yo creo que todas, y gastando lo que no tenemos con la tarjeta de crédito. Exacto, y yo creo que eso más las amas de casa que los señores. Los señores son más un poquito en las cosas así como del diario, vivir allá en la casa. Resulta uno comprando detergentes porque le dijeron que era mejor, que esto, que lo otro. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos dejamos alienar. Ahí es donde dice el deseo, entonces empezar nosotros a manejar esa parte, no dejarnos tentar, no dejarnos tentar. Dice, también nos enseñan los siguientes pasos que dice: la tentación, la atracción de los deseos, todo comienza con el deseo por lo prohibido del mundo y la carne. Es lo que hablábamos, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria en el mundo. Porque siempre queremos tener más, ser mejores, Mejores que el vecino. y a veces también como un poco dominantes, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que empezar a mirar y a revisar y a pedirle al Señor. Que todo lo ponemos en ¿quién? En Cristo que nos fortalece. Dice, el nacimiento del pecado, cuando centramos nuestra mente en lo prohibido. Entonces, estamos retomando lo que ya habíamos dicho. Tenemos un deseo. Vamos a ver aquí, pensemos en un deseo. Por lo menos que miremos el ejemplo de Adán y Eva. El Señor les había dicho que ¿qué? Que no podían comer. Que no podían comer del fruto. Ellos lo han personificado en una manzana. Así como dice, ese fue la manzana de la discordia. Entonces, llegó ¿quién? Ellos ya tenían aquí en medio algo que el Señor. Ahí fallaron, ¿por qué? Por ser desobedientes. Eso es como a los niños que les dicen, por favor, cuando ellos entienden, porque aunque ellos desde pequeñitos, no pongan el dedo, siempre
No ponga el dedo ahí, mi amor. Malo que Sí, porque le pasa corriente. Oiga. Malo meter. Y aprende a veces, pues el niño es niño, pero vayamos a otras cosas, no vamos a traer, pero cada uno piense en un deseo de esos deseos que lo han llevado y que le han servido como prueba, porque eso es lo importante. Y el niño aprende cuando ¿qué? Cuando le pasa. Cuando le pasa corriendo. Entonces eso es lo que Dios no quiere que nosotros lleguemos hasta allá. Entonces eso es lo que Él quiere que esos deseos que llegan a nuestra mente, esos deseos especialmente prohibidos ¿por quién? Por Dios, por lo que está en su palabra, porque esa es la voluntad que Él quiere, que nosotros seamos santos, que nosotros seamos obedientes, que nosotros seamos unos verdaderos hijos obedientes. Entonces, dice, el resultado de muerte, ahí teníamos el resultado, el nacimiento del pecado, el resultado de muerte, para que no nos lleve a perder la parte espiritual y la parte física. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya caemos en el pecado, ¿qué? Estamos apartados de Dios. Ya no hay. Sin embargo, el Señor ha dado oportunidades, ¿cierto? Sí. Pero si nosotros reincidimos, el Señor nos perdona. Y el Señor vuelve y nos perdona, pero no podemos tampoco estar ahí sí en un círculo vicioso. Que porque el Señor nos perdona, que porque el Señor es amoroso, que porque el Señor es perdonador, entonces entramos en un círculo vicioso. No. Entonces el Señor quiere que nosotros realmente podamos vivir una vida digna para estar siempre en la presencia de Dios. Y la tercera característica dice, la tentación es contraria a la naturaleza de Dios. Claro, porque Dios es santo. Dios lo quiere. Y como Él quiere que nosotros seamos santos como Él, entonces Él nos pide que realmente tengamos en cuenta esa. En Santiago 1:17 de lo que leíamos, que fue la última parte, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de Dios, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza, siempre está allá. Él nunca cambia, ni sombra de variación. Dice, podemos notar, según el versículo anterior, que la tentación no proviene de Dios. Nuevamente eso que nos queda a nosotros claro en este día, y que las pruebas vienen de Dios para reafirmar nuestra fe, nuestro compromiso y nuestra relación con Él. Dios es bueno y perfecto, por tanto nos da lo bueno y puro. Y eso es lo que Él quiere que nosotros seamos. Pero que no nos olvide que también es justo. Pues desde luego, Sí. porque Porque no que la gente cree que él es bueno, entonces aprovecha, no, ahí es donde y toca acordarnos que él es justo y nos da lo que nosotros. yo creo que por ser justos que las pruebas vienen porque estamos actuando dentro de fuera de su ámbito espiritual, ¿no? Fuera de su protección. Está bien. Dios es el Padre de la luz, es invariable. Dios no nos dejará en la oscuridad del pecado. Cuando nosotros siempre estemos de la mano del Señor, siempre estemos pidiendo esa protección. Y no tanto, digamos, que no nos mande, porque las pruebas son indispensables para el crecimiento de nuestra fe. Yo creo que sin las pruebas nosotros no le demostramos a Dios que realmente le amamos, que realmente le creemos. Y no Sí. creceríamos. Sino que lo tenemos ahí como por interés. Entonces, las pruebas son las que realmente, que gracias a Dios todos no hemos llegado a los pies del Señor, que eso es lo que Él quiere, en una acción de tribulación, de postrarnos delante de Él a través de una enfermedad, porque hay personas que llegan a través de una enfermedad, a través de llegar al alcoholismo, a la drogadicción. Hay personas que el Señor ha tenido misericordia y las ha sacado. Sí, las ha sacado, porque el Señor es poderoso y misericordioso. Y sobre todo un ser amoroso, que nos ama. Perdonador.
Exacto. Todos tenemos tentaciones, aún los justos como Job. ¿Ustedes recuerdan? No la vamos a Job. Yo creo que es uno de los personajes bíblicos que el Señor permitió, porque ¿quién quiso que así fuera? El Señor permitió, porque que pasara todas esas pruebas, y Satanás se lo pidió. Y mira, por eso nosotros tenemos que tener ahí, es que un hombre demasiado justo, ¿no? sí, No, demasiado bueno. demasiado bueno. Entonces mira que luego hay cosas que uno a veces dice, Señor, pero ¿por qué sucede esto? Pero el Señor nos ha dejado esos ejemplos de vida para que nosotros estemos también preparados. Despertemos. Exacto, para que nosotros también despertemos de que todo en Dios es maravilla, porque la gente piensa que en Dios nosotros no nos va a pasar nada. No, nosotros no estamos por fuera del sufrimiento, por fuera. Pero Él nos da la fortaleza y también dice que no nos da más de lo que no podamos resistir, soportar. Todos tenemos tentaciones, ya decíamos Job, David. Recuerden que David, que era un hombre de Dios, también fue tentado, ¿cierto? Tentado, y él después se arrepintió. ¿Qué hizo? Llegó hasta matar, quitarle la vida por quedarse. Exacto. Pedro y el mismo Jesús, como lo veíamos anteriormente, ¿cierto? Y aquí también una persona que inclusive él habla, Pablo habla, y yo creo que él dice el aguijón, siempre habla del aguijón. El aguijón fue algo que el Señor como prueba. ¿Y quién era Pablo? Pues Pablo era un gran perseguidor de los cristianos. Entonces él siempre, yo creo que cargó, porque él habla, algunos dicen que posiblemente pudo haber sido una enfermedad, pero él nunca dice sino que el aguijón que llevo en mi cuerpo, ¿no? Entonces posiblemente podía ser alguna enfermedad, pero no lo sabe, la palabra de Dios no lo explica con claridad. Dice, aunque dolorosa es la tentación, esta fortalece nuestra fe y se purifica en el fuego. Entonces vamos a mirar en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 1, 6, 7. Por favor, colabora. Primera de Pedro 1, 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se ponga con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Exacto. O sea que Él quiere que nuestra prueba, que en cada una de nuestras pruebas se solidifique, se purifique, seamos solidificados y purificados para poderlas manejar, para poderlas llevar, para poderlas soportar. ¿Qué es el manejo? ¿No? Es el soportar también, porque hay que saber llevar y pedir la dirección del Espíritu Santo para poderlas superar, Aunque Dios tiene disponible la victoria, el creyente tiene que hacer algunas cosas para vencerla. Resistir en la fe, perseverar. Lo que yo les decía, aquí ya estamos como concluyendo, tenemos que ser perseverantes, perseverar. Eso lo podemos ver en Efesios 6, 16. A ver, 6, 16, ven, por favor, 6, 16. Dice, resistir en la fe. Y ahí nos habla. Vamos buscando otra ingrediente para nosotros resistir, orar, en Mateo 6:13. Sobre todo tomar Exacto, sí. el escudo de la fe, porque podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Exacto. Entonces aquí nos dice que tenemos una
especialmente si la tentación está en nuestra mente, entonces, ¿qué nos tenemos que colocar? El yelmo de la salvación. Entonces, que eso se convierta en nosotros como esa protección. Espada del Espíritu, que es la Exacto. palabra. Pero en este momento, sí, toda la armadura es importante, pero en este momento para la tentación, porque todas las tentaciones están en nuestra mente. ¿Y qué es lo que nos protege? Nuestra cabeza, el yelmo de la salvación. Entonces, ahora dice orar sin cesar, en todo momento, que nos dice Mateo 6:13. Ah, 6:13. Y no nos metas en tentación. Dice, Que no nos metas en tentación, no líbranos del mal. del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que es la parte final del Padre Nuestro, ¿cierto? Entonces, yo diría tanto, no nos metas en tentación ahí, ¿qué sería? No nos dejes ir a la profundidad de la tentación. Evitar la ocasión, Proverbios 4, 14 y 15. ¿Hay por allá, Esperancita? Proverbios Sí. 4:15. Evitar la ocasión. Proverbios 4, 14 y 15. Y 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Pasa, ¿no? O sea que cuando nosotros, ahí como podemos nosotros en nuestra vida, dicen, no entres por la vereda, quiere decir por el camino de los impíos, de los malos. Ni vaya por el camino de los malos, o sea, él está reafirmando, déjalo, no pases por allí, apártate de ella y pasa. Hay un caso muy especial y es cuando las personas tienen tendencia a tomar, que como que puede que en alguna época hayan sido como tomadores de tiempo completo, por no decir alcohólicos. Entonces, hay unos grupos de referencia. Si yo sé que me voy a reunir con tal persona, con tal amigo, o voy a ir a tal casa, porque hay una costumbre generalizada y es que en los hogares mantienen licor, y eso es una tentación. ¿Por qué? El tener licor en nuestras casas es una tentación. ¿Por qué? Cuando llega una persona, a uno le parece lo más fácil y lo más sencillo, lo más como de buena presentación es ofrecerle. ¿Qué le provoca? Una champaña, una cerveza, un whisky o una piña colada. Entonces a uno le parece, uno dice no, una cervecita porque se está haciendo calor. Pero el problema es que una cerveza lo puede llevar ¿a qué? A muchas. Y después de muchas cervezas, usted sabe que un borracho hace muchas cosas de las cuales se arrepiente, de las cuales, y más si nosotros somos creyentes, pues nos alejamos de Dios. Porque el licor es el peor enemigo. El licor es el peor enemigo. Y la última partecita que dice, evitar las malas compañías, porque eso está mal, están relacionados. Evitar la ocasión con evitar las malas compañías, donde dice que, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Eso es en los círculos, uno no es que rechace a las personas, sí, uno no rechaza a las personas, pero yo digo, si yo voy a un grupo donde solamente estén denigrando de la gente, o estén en la gente que les gusta hoy echarle por todo, con palabras soeces, palabras groseras. Entonces, pues yo no voy a ir allá. Yo no dice, yo no voy a ir allá porque yo sé que no es el ambiente propicio para mi relación con Dios. Siempre tenemos que tener pendientes esa relación con Dios, ese respeto y esa obediencia. Concluimos, dice, no es pecado ser tentado
El pecado comienza cuando el deseo perverso nos arrastra. La razón por la que somos arrastrados por la tentación es que somos seducidos. Qué delicia esa cerveza. Estamos débiles en el Sí. no tenemos Y seducidos en griego quiere decir seo. Ahí ponen un ejemplo. ¿Qué pasa con el seo o con la carnada que se le ponen los anzuelos a los pescados? ¿Qué sucede? Entonces, el pescadito atrapa y después es arrastrado el pez y así nos pasa a nosotros. Nosotros, esa es la carnada, la tentación es la carnada, es esa seducción. ¿Qué pasa a veces? Por lo menos cuando los hombres son débiles, pues yo digo débiles, pero yo creo que esa no es la palabra, sino débiles frente al sexo. Ellos ven una mujer elegante, bien chusca, bien esto, y si está en pocas ropas, pues inmediatamente lo traen aquí, y si son bien débiles, pues terminan en cosas indebidas, ¿no? En cosas que no van a servir para glorificar a Dios con lo que hacen, porque también tenemos que pensar que todo lo que hagamos es para glorificar a Dios, para estar con Él y para que Él también esté alegre con nosotros, se sienta alegre con nosotros. Cuando nos encontremos en la tentación debemos rechazarla de inmediato, como José. ¿Recuerdan la historia de José? Con la esposa de Potifar, no era de Potifar, del jefe guerrero, del guerrero, que ella lo estaba, mejor dicho, asediando por todas partes, pero él tuvo esa resistencia y la rechazó. Y fue más, ahí es donde viene la prueba. Él estuvo allá, privado de su libertad, pero él prefirió ir a estar allá que dejarse seducir por esta mujer. Exacto, ahí el Señor, sí. Porque él allá también pudo hacer muchas cosas en la prisión. Y a través de esa gran prueba, mira que él llegó a ser ¿qué? El mejor gobernador de Egipto. Exacto. Interpretar los sueños. Exacto, él tenía ya el don, desde muy joven que él tenía, sí, desde muy joven. Entonces la tentación se convierte en pecado cuando permitimos que germine la semilla. Recuerda que nosotros decíamos, lo importante no es que llegue aquí el deseo, lo importante es que nosotros le demos cabida en nuestro corazón, porque nos lleva a la acción. Cuando permitimos que la maldad crezca en nuestro corazón, profanamos el templo de Cristo y la morada del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hacer la oración final de este. Nos podemos colocar de pie, sí, nos colocamos de pie, para cerrar ya nuestro mensaje. Entonces, nos invitan que hay un pasaje de la Biblia que podemos nosotros, como para estar protegidos, como para poder resistir mejor a esas tentaciones, en el Salmo 19:14. Dicen, sean gratos los dichos de mi boca. O sea, que todo lo que yo diga sea grato a Dios. Y dice, sea grato los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Lo que trasciende lo que nosotros hacemos. Delante de ti, Señor, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor, en el cual hoy queremos, Señor, que esta palabra haga mella en lo más profundo de nuestro ser. Amén. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu siempre esté ahí, como frenando esas emociones, como frenando esos deseos, como frenando las miradas, como frenando aquellas palabras que a veces nos llevan, sí, frenar nuestra lengua, sí, porque también a veces con ella llegamos a la tentación, te ofendemos, que es lo que menos queremos, Señor, para que seamos siempre dignos de estar en tu presencia, Señor. Amén y amén. Amén. Así que vamos entonces a diezmar. Miguelito, por favor. Y si me hace favor, como de costumbre, nos unimos por familias. Familias.
Con la gente. A todos, otra vez con usted. A toda quiere que yo te dé plata. Otra vez con usted. Ah, no le dieron sobre. A ver, ¿no das una mano? Ya. Carmen no alzó la mano. Aquí hay otro pelado. Ah, el pelado no. Y el Miguelito. Nosotros le decimos como Carmito. Pero ahora es que Miguel, ¿no? Bueno, Señor Jesús, en este momento, Señor, estamos acá reunidos en tu nombre, Señor, dándote a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Padre Santo. Te traemos, Señor, las ofrendas, los bienes, Señor, que en tu congregación, Señor, debemos hacer como buenos cristianos, Padre Santo. Por eso te decimos, Padre, que siempre bendigan nuestros graneros, nuestras almacenas, nuestras pensiones, nuestros trabajos, Señor, para que no haya hijo de justo desamparado, hijo de justo que bendiga pan, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Bendícenos hoy y siempre, Padre Santo, para que haya alimento en nuestras casas, en nuestras congregaciones, Señor, y que a nuestros pastores, Señor, nos traiga con bien, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que siempre multipliques y abras las ventanas y las puertas de los cielos para que tú, Señor, estés aquí, rodeándonos, Señor, y sosteniéndonos en todo lo que es para tu congregación, Señor, y para que nuestros pastores puedan llevar tu palabra a otras partes, muchas veces en Medellín, en el Cedregal, Señor, y te pedimos por nuestras iglesias, en Canadá, en Bogotá y en Neiva, Padre. Te amamos y te damos a ti toda la gloria y la honra para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias.